Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Esta es la cuarta clase, la tercera clase de sistema nervioso, perdón, la tercera clase de sistema nervioso. Ya tienen ustedes dos videos que hablan sobre generalidades, sobre la división entre sustancia blanca y sustancia gris, sobre la corteza cerebelosa, la corteza cerebral, los diferentes tipos celulares del sistema nervioso, los diferentes tipos celulares del sistema nervioso. Hemos hablado la clase pasada de impulso nervioso, potencial de membrana, potencial de acción. Hemos hablado de los tipos de sinapsis que tiene nuestro organismo, cómo suceden, en qué circunstancias. Hoy nos vamos a dedicar a presentar estructuras anatómicas macroscópicas, ¿sí? Vamos a preparar diferentes filminas que contienen preparados anatómicos reales. Son fotografías de preparados anatómicos reales. Este es un trabajo que llevó aproximadamente 20 años, llevado adelante por las 3 cátedras de anatomía normal de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Yo fui docente 21 años en una de ellas, en la tercera cátedra de anatomía. Y es importante reconocer las estructuras anatómicas macroscópicas y los elementos vasculares, para poder entender, digamos, cómo se irriga el sistema nervioso central y periférico y cuáles son las estructuras intervinientes. Por eso lo presenté. Bueno, entonces vamos a ir a la primera lámina. Díganme si se ve y si se está cargando. Sí, profe, se ve perfecto. Perdón. Perfecto. No, está bien. Lo que uno ve aquí, ¿sí?, es básicamente un hemisferio derecho donde se ve la cara interna de los hemisferios cerebrales, elementos vasculares que vamos ahora a describir, la zona medial y el tronco del encéfalo con el cerebelo. Es un preparado anatómico de un cerebro humano. Es una muy buena fotografía, muy buena fotografía. Este atlas lo pueden bajar de internet en forma gratuita. Lo único que les va a pedir es que se identifiquen, que pongan su DNI y si son estudiantes o docentes. Y entonces van a poner estudiante de enfermería, estudiante de obstetricia, de kinesiología, Instituto de Salud Comunitaria, Universidad Nacional de Burlingame. Lo buscan por internet y en forma gratuita lo pueden bajar. Tiene 2 anexos, el anexo 1 y el anexo 2. Bien. Vamos a ubicarnos en el espacio. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. La cara que veo es la cara medial, ¿sí? Si lo viera del otro lado sería la cara externa. Por eso dice, hemisferio derecho, vista medial, configuración externa y elementos vasculares. Y acá empezamos a describir en la lámina número 42 los elementos que vemos. 1. Toda esta zona, todo esto que voy a denominar surco del cuerpo calloso, ¿sí? Si este es el surco del cuerpo calloso, la estructura por debajo, esta que estoy marcando, es el cuerpo calloso. 2. El surco angular. Hay literaturas, en general la literatura francesa, que en vez de denominarlo surco, dice que son cisuras. Bueno, en la nueva terminología anatómica internacional, que ya no es tan nueva, que desde los años 90 nos viene acompañando, son surcos. ¿Sí? Surcos. Después tengo el surco paracentral, aquí. Fíjense. ¿Sí? Lo que ven más gris es la estructura vascular. Lo que yo marco es el surco. Después el 4 tengo el surco central, conocido como
cisura de Rolando antiguamente, surco central o cisura de Rolando. El 5 es el surco marginal. Toda esa hendidura, surco marginal. Y ahí voy al número 6, que es el parieto, ahí está, parieto occipital, porque, y ahora voy a hacer la salvedad, primero lo nombro, surco parieto occipital. El 7 es el surco calcarino, ahí lo tengo, ¿sí? Lo miro por ahí, surco calcarino. El 8 es la área subcallosa, toda esta área, ¿sí? Porque esta estructura era el cuerpo calloso. El 9 es el giro del cíngulo, toda esta estructura, que en la vieja literatura la van a encontrar como circunvolución. Bueno, circunvolución es sinónimo de giro, giro del cíngulo. El 11 es el giro frontal superior. El 12 es el giro paracentral. El 13 es el giro paracentral posterior, anterior y posterior. El 14 es la precuña, el 15 la cuña y el 16 el giro lingual. Nombré las estructuras, pero vamos a algo más grande. Toda esta estructura que yo veo en la región anterior, hasta el surco central, ¿sí? Esta línea que incluso se mete hacia adentro, de aquí hacia adelante y hacia abajo, es el lóbulo frontal. Es el lóbulo frontal. ¿Ok? Y entre este surco central, que lo habíamos visto, hasta el número 6, que era el surco parieto occipital, entre el 5 y el 6, toda esta estructura, desde la cara medial, es el lóbulo parietal. Y entre el surco parieto occipital y un surco que baja aquí, que es el occipito cerebeloso, toda esta estructura que estoy marcando es el lóbulo occipital. ¿Qué veo por debajo en relación al lóbulo frontal? Esta pequeña estructura es el giro inferior temporal, ¿sí? Porque del otro lado, en la cara externa, voy a tener el lóbulo que me falta, que es el lóbulo temporal. Las otras estructuras y regiones que veo en este preparado anatómico son la zona del diencéfalo, la zona del tercer ventrículo, la zona del mesencéfalo, la zona del puente de Barolio o protuberancia anular, la zona de la médula oblongada o bulbo raquídeo y acá hay una estructura que no está disecada, después la vamos a ver, que es el cuarto ventrículo, que separa ese cuarto ventrículo de esta estructura que se denomina cerebelo. Ahí está. Cerebelo. Bien. Esto sería la configuración externa, cara medial o vista medial, de un corte de encéfalo y tronco encefálico. A eso le tengo que sumar otras estructuras que quiero describir, que son en la zona más interna, lo voy a agrandar un poquito, así se ve, ahí está. ¿Sí? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver qué es esto. Entonces, el 1 es el 1, el 2, el 3 y el 4 es esta estructura, 1, 2, 3 y 4, que voy a denominar cuerpo calloso. Ahí está. Cuerpo calloso, que tiene un pico, una rodilla, un tronco y un rodete. El pico, la rodilla, el tronco y el rodete. 4 porciones tiene esta estructura que se denomina cuerpo calloso. El 5, el 6 y el 7 son estructuras que pertenecen, yo las nombré en la zona anterior, que forman parte del diencéfalo, ¿sí? Toda esta zona de por acá hasta acá.
diencéfalo que dentro tiene el tercer ventrículo, ahora lo vamos a ver. El 5 es una estructura importante que se denomina tálamo. En la última clase vamos a hablar del tálamo por ser un núcleo de estación, ser un núcleo que va a recibir información motora y sensitiva. Información motora y sensitiva. 6, denomino adhesión intertalámica y 7 es la glándula pineal. 6, la adhesión intertalámica y 7 es la glándula pineal. Es una glándula muy pequeña en esto. De ahí me voy a la zona del sistema límbico. De ahí me voy a la zona del sistema límbico con 3 estructuras. La columna del fornix, 8, 9 los tubérculos mamilares y 10 el septum pelúcido. 9, 8, 9 y 10, la zona del sistema límbico, este triángulo de esta zona. ¿Y qué es lo que me queda? Me quedan las cavidades ventriculares, que voy a marcar como estructura la número 11. ¿Sí? La número 11, que acá no se ve, pero la estoy buscando, que es el tercer ventrículo, toda esta zona del tercer ventrículo. Otra cosa que se ve acá, que no está marcada, pero la marco, es el acueducto mesencefálico cerebral. ¿Sí? Acá falta disecar. Imagínense que hay una B y va a haber un acueducto cerebral. ¿Sí? Acueducto mesencefálico cerebral que se va a abrir en el cuarto ventrículo. ¿Y por qué es importante saber estos acueductos? Porque por acá va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, que explicamos en la clase anterior, su composición y la función que tenía. Bien, ahora vamos a describir la vista medial del tronco del encéfalo. ¿Sí? Lo mismo, describí la configuración externa, la zona del diencéfalo, y ahora el tronco del encéfalo propiamente dicho. Voy a tener el mesencéfalo, toda esta zona. El 2, el puente de Barolio. El 3, la médula oblonga, oblongada o bulbo raquídeo. El 4, la médula espinal, voy a hacer una aclaración sobre este punto. El 5, los tubérculos, ¿sí? Los tubérculos o tubérculos cuadrigéminos. Y el 6 es el pedúnculo cerebeloso medio, que forma parte de toda esta estructura, ¿sí? Que es el cerebelo. Bien. 4, dije médula espinal. ¿Sí? Fíjense que incluso cambia de color la composición de este tejido nervioso. Resulta que en esta zona, todas estas estructuras están recubiertas, lo dije en la clase anterior, por 3 capas que se denominan meninges. ¿Sí? Y a su vez, recubierta por un núcleo de huesos, que son los huesos del cráneo, arriba y atrás, y por delante los huesos de la cara, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. El hueso más inferior y posterior es el hueso occipital, que en una de sus estructuras que se denomina fosa cerebelosa se asienta el cerebelo. Ese hueso occipital tiene un agujero que se denomina agujero occipital. Agujero occipital. Una vez que esta estructura del tronco encefálico atraviesa el agujero occipital, esta estructura ingresa al agujero vertebral, que es el que se forma por la superposición de las 25 a 27 vértebras que tiene nuestra columna vertebral. Ingresan también las meninges, ingresa el líquido cefalorraquídeo, estructuras nerviosas y estructuras vasculares, arterias y venas. Entonces, una vez que atraviesa el agujero occipital e ingresa al agujero vertebral, toma el nombre de médula espinal. Médula espinal. La médula espinal está fuera del cráneo. Fuera del cráneo. Si bien es continuación de este tronco encefálico, está fuera del cráneo, ubicada en el agujero vertebral en toda su extensión, rodeada por meninges, rodeada y bañada y protegida por el líquido cefalorraquídeo, con elementos vasculares y con elementos
nervioso. Bien, ahora sí, vamos a ver algunos elementos vasculares de importancia para la irrigación del cerebro. Y entonces tengo vista medial, elementos vasculares, la arteria basilar, 1. Fíjense por ahí, está subiendo, ¿sí? La arteria basilar va a ser un recorrido importante porque es rama de la arteria carótida interna y voy a tener una arteria vertebral derecha y una arteria vertebral izquierda, que al ingresar a el cráneo se van a unir y van a formar este tronco que se denomina tronco o arteria basilar. Tronco o arteria basilar. La ubicación anatómica va a ser recorrer el surco medio del puente Barolio. Bien. 2, voy a buscar 2 acá arriba, y voy a tener la arteria cerebral anterior, fíjense, la arteria cerebral anterior dando sus ramas, ese es el trabajo práctico para la casa. ¿Qué ramas da la cerebral anterior? ¿Y de quién es rama la arteria cerebral anterior? Lo mismo que de la arteria basilar, yo ya lo dije, pero digo, buscar cómo se forma la arteria vertebral y qué ramas da esa arteria vertebral. Lo mismo que la arteria cerebral anterior. 3, la arteria pericallosa. ¿Por qué se llama pericallosa? Porque transcurre el surco pericalloso y lo que tengo por debajo del surco pericalloso es esta estructura, el cuerpo calloso. Bien. 4, la arteria callosa. Fíjense, sale de la pericallosa y hace todo este recorrido, dando estas ramas. Y, no, digo, la callosa que algunos la llaman también, perdón, callosa marginal. Esto es lo básico de la región anterior. Y acá podemos repetir, sin números, la estructura de los lóbulos, ¿sí? Este es el surco central, que me va a dividir en, este es el surco central, que me va a dividir hacia adelante todo el lóbulo frontal. Desde el surco central hasta el surco parieto-occipital, todo esto es el lóbulo parietal. Todo esto es el lóbulo parietal. Y desde el surco parieto-occipital hasta este surco, que es el occipito cerebeloso, el lóbulo occipital. Por debajo, una pequeña estructura del giro temporal inferior, que lo veo de la cara externa. Y recuerdo las estructuras que nombré: el cerebelo, el mesencéfalo, el puente de Barolio, la médula oblonga o bulbo raquídeo, y si acá estuviera el agujero occipital, de acá para abajo, médula espinal ingresando al agujero vertebral. ¿Qué otras estructuras encontré para mostrar? Y entonces tengo que este mismo preparado lo di vuelta, ¿sí? Lo di vuelta, y levanté parte del lóbulo temporal, ¿sí? Esta como ondanada que se ve, levanté parte del lóbulo temporal. Esto es, vamos a achicarlo, anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Aunque yo haya disecado, ese es el término, haya disecado parte del lóbulo temporal, esto es la cara externa, ¿sí? Esto era la cara medial. Esto es la cara externa, esto es la cara medial. Bien. Entonces, ¿qué estructuras encuentro en esta vista lateral o externa de este hemisferio cerebral izquierdo? Entonces vamos a describir. 1, el lóbulo frontal, ¿sí? Hasta acá. ¿Por qué sé que es hasta acá? Porque este es el surco central. Entonces, de acá hacia adelante es todo el lóbulo frontal. Todo el lóbulo frontal. 2, lóbulo parietal.
¿Hasta dónde? Desde el surco central hasta esta zona que es el surco parieto-occipital. Parieto-occipital. 3, el lóbulo occipital, que iba desde el parieto occipital hasta el borde inferior, ¿sí? Lóbulo occipital. 4, lóbulo temporal, ¿sí? Recordá que dice que, ¿sí? Levanté, pero el término técnico es dice que, corté un pedazo de esto para mostrar el lóbulo temporal. 5, 1, 2, 3. El quinto lóbulo, cuando yo separo el lóbulo temporal del lóbulo frontal, el lóbulo temporal del lóbulo frontal, aparece en el fondo una estructura que denomino lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula, con sus 3 giros. 1, 2 y 3. Anterior, medio y posterior. 6. Giros largos de la ínsula, toda esta estructura. 7. Surco circular de la ínsula. ¿Sí? Y 8 es el surco central de la ínsula. A su vez, la ínsula tiene, digamos, como 2 estructuras, una anterior y una posterior. Ahora, cuando yo levanté parte del lóbulo temporal, dice que lo que se denomina el surco lateral, la vieja cisura de Silvio, el surco lateral. Cuando yo abro el surco lateral, hacia adelante voy a tener el lóbulo frontal, hacia arriba, hacia abajo el lóbulo temporal, y en el fondo voy a visualizar, con mucho cuidado, este lóbulo de la ínsula disecado con sus diferentes partes. Bien, ¿qué es esto? Es un encéfalo y un tronco del encéfalo, vista lateral, elementos vasculares. Vamos a tratar de ubicarnos, ¿sí? Vamos a tratar de ubicarnos. Esto es la cara externa o lateral. Esto es el cerebelo, esto es el mesencéfalo, se vería ahí adentro, la protuberancia, el bulbo, y esta última parte es la médula espinal, que vuelvo a lo mismo, aquí estaría aproximadamente el agujero occipital y ya ingresada al agujero vertebral formando la columna vertebral. Bien, vamos a describir entonces pues estos elementos vasculares del 1 al 8, del 1 al 8, junto con otras estructuras. La 1 es el giro postcentral, ¿sí? Giro postcentral. Bien. En la vieja literatura es la circunvolución parietal ascendente. 2, el surco central, ¿sí? Si esto es central, si este es el surco central, toda esta estructura es el lóbulo frontal. Y del surco central hasta esta zona es el lóbulo parietal. De esta zona hacia abajo, el lóbulo occipital. 3 es el giro precentral, esta estructura, giro precentral. En la vieja literatura, la circunvolución frontal ascendente. Bien. 4, giro temporal. Si este es el giro temporal, toda esta estructura es el lóbulo temporal. 5, giro temporal medio. Giro temporal medio. 6, giro temporal inferior. Toda esta estructura. 7, lóbulo anterior del cerebelo. Y 8, lóbulo posterior del cerebelo. A lo cual le sumo mesencéfalo, protuberancia, médula oblonga o bulbo raquídeo, y recuerden, aquí estaría el agujero occipital para que esta estructura ingrese al agujero vertebral, que está formado por la superposición de las vértebras de nuestro cuerpo. Bien. Ahora vimos elementos vasculares en la cara medial y ahora vamos a verlo en la cara lateral o externa. Trabajo para el hogar. 1. Ramas terminales de la arteria cerebral posterior. 1. Ramas
terminales de la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿De quién es rama la arteria cerebral posterior? ¿Cómo se origina la arteria cerebral posterior? ¿Y qué ramas terminales da? 2. Arteria del giro angular. 2. Arteria del giro angular. Ahí se ve perfecto. Fíjense. Lo mismo, de quién es rama, de dónde viene esa arteria y qué ramas da. De dónde viene, cómo se forma, por qué toma el nombre y qué ramas colaterales o terminales da. 3. Arteria del surco postcentral. Ahí la ves. ¿Sí? Arteria del surco postcentral. 4. Arteria del surco central. ¿Ves? Arteria del surco central. Identificaste el surco central para dividir en anterior y posterior. Anterior lóbulo frontal, posterior lóbulo parietal. Bueno, resulta que por ahí transcurre una arteria, que es la arteria del surco central. 5. Arteria del surco precentral. ¿La ves ahí? Ahí viene todo ese recorrido. 6. Arteria temporal, rama posterior. Entonces también tenés que preguntarte las arterias temporales de dónde vienen y qué ramas dan. 7. Arteria temporal, rama media, porque toda esta estructura es el lóbulo temporal. 8. Arteria temporal, rama anterior. 9. Arteria cerebelosa inferior. Y 10. La arteria basilar. En este caso está separada perdón, de la estructura que es el puente de Barovia. ¿Sí? De todas saber el origen, cómo se originan y qué ramas dan. ¿Tá? Acá ven la ubicación ordenada. Esto es un modelo, digamos, en una preparación para volver a repetir las estructuras. Lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo. Esto es lo que yo decía, esto es tercer ventrículo, acueducto mesencefálico cerebral, y esta es la zona del cuarto ventrículo. ¿Ven que hace una V? Bueno, por acá transcurre el líquido cefalorraquídeo que baña no solamente la cara interna de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico, sino también todo el territorio de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? El cuerpo calloso, la zona del diencéfalo, la cara interna del lóbulo temporal, la zona del mesencéfalo, el puente de Barovia y la médula oblonga. Acá no se ve la médula espinal. El cerebelo y las diferentes giros y surcos. Lo mismo, acá muestra toda esta estructura. Quiero ver una cosa, si no me olvido. Lo de las meninges. En esta estructura vamos a identificar 24, entre comillas, accidentes. ¿Sí? Uno es el pico del cuerpo calloso. 2 es la rodilla del cuerpo calloso. 3, vamos a saltar al 10. 1, 2. De ahí vamos al 10, que es el tronco del cuerpo calloso. Y 11, última parte, es el rodete del cuerpo calloso. ¿Entienden? 1, 2, 10 y 11. Pico, rodete, tronco, pico, pico, rodilla, tronco y rodete del cuerpo calloso. Bien. ¿Qué otras estructuras vemos en la periferia? 24, 22 y 21. Buscamos. 21, surco calcarino. ¿Sí? Surco calcarino. 22, surco parieto occipital. Era importante, ¿por qué? Porque de acá hasta acá abajo todo esto es el lóbulo occipital. ¿Sí? Hasta acá abajo es el lóbulo occipital. Y este es el surco central,
o sea que entre surco central y este surco parieto calcarino, ¿sí? Parieto occipital, toda esta estructura es el lóbulo parietal. Surco central, surco parieto occipital, toda esta estructura es el lóbulo parietal. Entre el surco parieto occipital y el borde inferior del lóbulo occipital, todo esto es el lóbulo occipital. Del surco central hacia adelante es el lóbulo frontal. Del surco central hacia adelante es el lóbulo frontal. Repito, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Y repito que es una cara medial, es una vista medial de este modelo. Bien, ¿qué otras estructuras veo? Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en la zona de aquí, del tronco del encéfalo, cara posterior. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, 13 es una estructura que se denomina plexo coroideo, la describimos en la clase anterior, va a tener importancia en la generación del líquido cefalorraquídeo. 14, tubérculo cuadrigémino superior, yo los nombré en la anterior. 15, tubérculo cuadrigémino inferior, ahí están las dos estructuras. 16, el acueducto mesencefálico cerebral, ¿ven ahí? Por ahí transcurre el líquido cefalorraquídeo. 17 es el puente de Barolio, toda esta estructura es el puente de Barolio, ese es el territorio. 18 es la médula oblonga o bulbo raquídeo. 19, esto en B, es el cuarto ventrículo. Y 20 es el cerebelo propiamente dicho. ¿Sí? El cerebelo propiamente dicho. ¿Qué nos quedó de escribir? Hemos descrito el cuerpo calloso con sus 4 partes, hemos descrito el surco central, el surco parieto occipital, el surco calcarino, hemos descrito la zona del mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos, la protuberancia, la médula oblonga, el cuarto ventrículo, el cerebelo. Vamos a la zona central, la zona que va a ir entre el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12. 8, 9 y 12. Entonces, empezamos. Número 3, comisura blanca anterior. Ahí la ves. Esto es estructura que se ve muy bien. 4, lámina terminal. 5, infundíbulo de la hipófisis. Acá abajo está, ¿sí?, la glándula hipófisis. Tan importante en el conocimiento, no solamente anatómico, sino en el conocimiento para la fisiología endocrina y del sistema nervioso. 6, tercer ventrículo. Toda esta zona es el tercer ventrículo. 7 y 8, el tálamo y la adhesión intertalámica. Toda esta estructura llamada tálamo es importante, y lo vuelvo a repetir, porque va a codificar información motora y sensitiva, aparte de otras funciones que va a tener. Lo estoy simplificando en esta cosa. Y de ahí vamos al 9, que es en la zona del septum pelúcido, es como si fuera una estructura que cubre, ven ahí, como una entrada, esto es el ventrículo lateral, y 12 es el fornix, la zona también que delimita parte del tálamo, el tercer ventrículo, y esta zona que denomino ventrículo lateral, ventrículo lateral. Bien, voy a describir, y después entramos en el próximo minuto, las meninges, para que vean cómo se ve y los huesos que estoy interviniendo. ¿Sí? Estos son preparados pintados para que entiendan no solamente la irrigación venosa, la que vimos en la arterial, sino algunas estructuras y cómo se disponen esas meninges. En este corte vamos a identificar estructuras que son los senos venosos durales, elementos óseos y elementos durales. Primero vamos a ubicarnos. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior
y esto es inferior. Si se fijan, ¿sí? Aquí tienen la cruz, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior y esto es superior. ¿Ok? Bien. ¿Qué estructuras veo? Cuando hablo de elementos durales, hablo de las meninges. Entonces voy a identificar la primera meninge formando la dura madre, toda esta estructura, fíjense, que se denomina os del cerebro. ¿Sí? Toda esta estructura que se denomina os del cerebro. Esto protege las estructuras que yo mostré. ¿Sí? Protege claramente. Es una estructura elástica, pero a su vez dura. Protege nuestros hemisferios cerebrales. 2. Es la tienda del cerebelo. ¿Sí? Acá abajo está el cerebelo en la fosa posterior. Entonces, toda esta zona la denomino tienda del cerebelo. 3 es la hoz del cerebelo. 3, acá no se ve, acá abajo es la hoz del cerebelo. 4, elemento óseo. Este es el hueso frontal. Hueso frontal. Esta es tu frente. ¿Sí? Y esto es, seguís avanzando, el lóbulo frontal. El hueso frontal. 5, el hueso parietal. Y 6, atrás, con la protuberancia occipital externa, el hueso occipital. Anterior, posterior, superior e inferior. Fíjense, ahora vamos a ver las estructuras vasculonerviosas. Vasculonerviosas. Lo mismo, superior, inferior, anterior y posterior. Hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital. Bien, vamos al 1. Seno venoso, seno sagital superior. Todo esto. Seno sagital superior. Habíamos hablado de las arterias, ahora hablamos de las venas. Seno sagital superior. Vamos al 2. Seno recto. Ahí lo tenés. Seno recto. Vamos al 3. Confluencia de los senos. ¿Sí? Sagital superior y el seno recto. 4. Seno occipital. 5. Seno sigmoideo. Ahí lo veo en este corte medio. 7. Seno petroso superior. ¿Sí? En relación con una estructura que es el peñasco, que forma parte del hueso temporal. 7. Es el seno sagital inferior. ¿Sí? No se ve, no está disecado. Sagital inferior. 8. Arteria vertebral derecha. ¿Sí? Que va a anastomosarse con la izquierda y va a formar la 9, la arteria basilar. Acá, ¿qué falta? Falta el puente de Barolio y el bulbo. El puente de Barolio y el bulbo. El mesencéfalo y todo el hemisferio cerebral. 10. Arteria carótida interna. Es importante porque va a dar las ramas que ya vimos, las arterias cerebrales. 11. 11, 12, 13, 14 y 15, estructuras nerviosas. 11 es lo que yo decía, el nervio óptico derecho. ¿Sí? Nervio óptico derecho. El 12, el nervio óptico izquierdo, que van a traer información del ojo, de las diferentes capas que tiene la retina, que permiten en este momento ver, discriminar colores, discriminar formas. 13, el quiasma óptico, es la zona de unión. 14, el tracto óptico izquierdo. Y el 15. Cuando veamos, en realidad lo van a ver bien en neurología,
la vía óptica digamos, se entrecruza. Hay fibras temporales y fibras nasales. Las fibras nasales son estas, las del medio, las que enfoco en el medio. Y las temporales, las laterales, acá para verme. Temporales, nasales. Temporales, nasales. Bueno, esas fibras se entrecruzan y van a ir al lóbulo occipital, al área fisiológica occipital primaria, para descomponer, para decirlo de alguna manera, o traducir la imagen que ustedes reciben en este momento. Entonces ya lo van a ver en extensión. ¿Qué más quería mostrar? Tronco del encéfalo y cerebelo. ¿Sí? Esto es parte del tronco del encéfalo y el cerebelo. Esta es una vista rostral o posterior, configuración externa del cerebelo, configuración interna del tronco del encéfalo y elementos vasculares, que en este caso van a ser todos arteriales, vasculares arteriales. Vamos a tratar de identificarlos, ¿sí? Y entonces vamos a poner ahí, perdón. Vamos a poner 1, vamos a identificar la zona del tronco del encéfalo. 1, 2, 3 y 4. Buscamos. 1 es el mesencéfalo propiamente dicho. 2 es el pedúnculo cerebral, en este caso derecho, en este caso de este lado, izquierdo. 3 es el colículo superior, o en la vieja literatura es el tubérculo cuadrigémino superior. Y 4 es la sustancia nigra. Fíjense que está más negrito, bueno, sustancia nigra, es un núcleo importante. Sustancia nigra. Bien, ahora vamos a identificar 5, 6, 7 y 8, derecha e izquierda. 5, 6, 7, 8, derecha e izquierda. 5, el vermis. El vermis es la zona central. En algunas literaturas lo denominan como istmo cerebeloso, zona de unión. ¿Qué son los istmos? Las zonas de unión entre los dos lóbulos cerebelosos, el derecho y el izquierdo. Vermis. 6, el lóbulo anterior. 7, el lóbulo posterior, derecho-izquierdo. Y 8 es la fisura, y acá se ve también, primaria, que me va a dar la división entre lóbulo anterior y lóbulo posterior. Lóbulo anterior del cerebelo y lóbulo posterior del cerebelo. ¿Sí? Anatomía básica, anatomía macroscópica del cerebelo y del tronco encefálico. Bien, ahora vamos a describir las estructuras. Vamos a repetir, ¿sí? Esto es como marcan las flechas, por acá adelante es ventral, esta zona la estoy viendo de atrás, esto es derecho y esto es izquierdo, ¿entienden? Lo estoy viendo de atrás. Bien, lámina 61 dice cerebelo y mesencéfalo, visión rostral, nervios craneales y elementos vasculares del cerebelo y del tronco del encéfalo. Entonces, primero vamos a describir los nervios craneales, que vamos a tener el sábado una clase especial para nombrar los 12 pares craneales, su origen real, su origen aparente, ¿sí? Y el trayecto central y periférico, hacia dónde van esos pares craneales. Hoy nombro algunos. Nombro el oculomotor y el troclear, el 1 y el 2, el oculomotor y el troclear, el número 2. ¿Sí? Oculomotor, estos dos van a tener que ver, el 3 y el 4 van a tener que ver con los músculos del ojo. Ya lo vamos a ver en detalle la clase que viene, pares craneales. Estructuras 3 y 4. Acá sí aparecen de la 3 hasta la 7 estructuras vasculares. En este caso, estructuras arteriales. La 3 es el tronco basilar. ¿Sí? Esto está visto por detrás. El tronco basilar, recordar, ya lo describimos en imágenes anteriores, es la anastomosis de la arteria vertebral derecha a la arteria vertebral izquierda. Entonces lo que tengo que saber es de quién es rama la arteria vertebral derecha, de quién es rama la arteria vertebral izquierda y cuál es su trayecto.
para alcanzar el cráneo, ¿sí? E ingresar a la zona del tronco encefálico, anastomosarse y formar la arteria basilar o tronco basilar. 4. Arteria cerebral posterior. Ahí tenés la arteria cerebral posterior. Lo mismo. ¿Cómo se forma esta arteria cerebral posterior? ¿De quién es rama? ¿Y qué ramas da? Da ramas colaterales, da ramas terminales. Bien. Cuando lees irrigación cerebral, aparece la irrigación arterial y la irrigación venosa. Y ahí te lo va a demostrar en 2 o 3 cuadritos. 5. Arteria cerebelosa. ¿Sí? 5. La arteria cerebelosa. Fíjate que viene por ahí. ¿Okay? 6. Rama medial de la arteria cerebelosa superior. 6. Rama medial de la arteria cerebelosa superior. 7. Rama lateral de la arteria cerebelosa superior. Medial y lateral. ¿Sí? Bien. Recuerdo que este atlas lo pueden bajar en forma gratuita. Le van a pedir que se identifiquen con nombre y apellido y DNI, porque en este sentido el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires tiene un registro de quienes están usando en forma gratuita este atlas. Nosotros lo venimos usando desde el año 2017. La verdad que es bastante gráfico en el sentido de poder interpretar las estructuras. Obviamente que cuando uno vuelva a ver este video, si leyó previamente, si identificó las estructuras y sabe la disposición arterial y venosa de la irrigación cerebral, va a entender más rápidamente la figura que estoy mostrando. Incluso poder jugar con colocarle el nombre. Poder jugar, para decirlo de alguna manera, colocarle el nombre. Bien. Esta es una vista anterior del cerebelo, de eventos vasculares y nerviosos. ¿Ves? Acá lo estás viendo de adelante. ¿Sí? Acá lo estás viendo de adelante. Esto es el cerebelo, este es el tronco del encéfalo. Toda esta estructura que marco, olvídate que están los vasos, es el puente de Barolio, y esta estructura es la médula oblonga con sus 2 pirámides, o bulbo raquídeo, pirámides vulvares. Esto lo estoy mirando de adelante lo estoy enfocando. Bien, vamos a identificar cuáles son esas estructuras entonces. Vamos por 1, 2 y 3. Vamos por 1, 2 y 3. Vasculares. 1. Arteria cerebral posterior. ¿Sí? Vos fijate de dónde sale la arteria cerebral posterior. Esto es ejercicio para el hogar. 2. Arteria cerebelosa superior. 3. Arterias pontinas. Esas de ahí. Esas de ahí. Esas de ahí. ¿Por qué son pontinas? Porque dan irrigación. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Esto tiene que ver con el polígono de Willis. Con el polígono arterial tratamos de no usar nombres propios. Ya la terminología anatómica internacional los ha abolido, para decirlo de alguna manera. Nosotros hablamos de polígono arterial. Yo repaso algunos nombres de la literatura francesa, pero eso ya está caduco. Le diría que es más viejo que yo. Y mire que yo soy viejo. ¿Ok? Gracias. Así que hablamos de el polígono arterial. Muy bien, el polígono arterial. Bueno, estábamos en la 3, arterias pontinas, ¿sí? Porque dan irrigación a la zona del puente de Barolio. Puente de Barolio, correcto. 5, la arteria basilar. Fíjense este tronco. ¿Sí? 6, la arteria vertebral. ¿Sí? La arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda. Pregunta de examen, definitoria. Rama, ¿de dónde surge la arteria vertebral derecha-izquierda? Y su anastomosis. Trayecto, ubicación anatómica, y con eso usted define seguro. Si contesta bien, 4 puntos. Si viene bien, seguramente va a tener 7, 8 o 9. ¿Sí? Si contestó las anteriores bien. Ahora, si viene mal, esta es definitoria. Si usted no sabe el polígono arterial y de quiénes son ramas las arterias vertebrales derecha e izquierda, el 4 estará lejos. Bien, 5.
6, la arteria vertebral, ¿sí? Derecha, izquierda. 7, la arteria espinal anterior, ¿sí? Este es un límite impreciso, esta va a traspasar el agujero occipital. Imagínate que acá está la cara inferior del hueso occipital con su agujero occipital. Esta estructura atraviesa, toma el nombre de médula espinal, también atraviesan el agujero occipital las meninges y este elemento vascular, el líquido cefalorraquídeo, y transcurren por el agujero vertebral, donde se ubica la médula espinal. Arteria espinal anterior, y la 8 es la arteria cerebelosa inferoposterior. Arteria cerebelosa inferoposterior. Fíjate de dónde está saliendo. ¿Sí? De dónde está saliendo. Vamos a otra imagen. Cerebelo, vista anterior, nervios craneales. Esto lo nombro al pasar porque lo vamos a repetir ya con más detalle en la clase que viene. Esto es el octavo par, el número 1, o vestíbulo coclear, el que va a tener que ver con la audición y con el equilibrio, vestíbulo coclear o auditivo. El 3, el glosofaringio, ¿sí? O undécimo par. El 4, el vago. En la vieja denominación era el neumogástrico, nervio vago, décimo paro neumogástrico. Y el 5 es el accesorio, en la vieja denominación es el espinal número 11. ¿Ves que al lado te lo pone vestíbulo coclear, octavo? ¿Sí? Glosofaringio, el 3, y el glosofaringio es el 9, acá no lo han puesto, es el 9, el vago es el 10 y el accesorio es el espinal o número 11. Cerebelo, elementos vasculares, lo miro desde arriba, por eso dice vista superior, y vamos a identificar qué estructuras veo. Vamos por 1, 2, 3, 4 y 5. Lo miro desde arriba. 1, escotadura cerebelosa superior. ¿Sí? Esto está apoyado sobre el tronco encefálico y acá en el medio está el acueducto cerebral, formando en el medio el acueducto de Sirio. ¿Sí? O mejor dicho, el cuarto ventrículo formando parte del acueducto mesencefálico cerebral. 2, lobulillo central. Estas son estructuras anatómicas del cerebelo. 3, el culmen. 4, el declive. 5, el folium. Bien. Ahora vamos 6, 7, 8, 9 y 10. 6, lobulillo cuadrangular posterior. 7, fisura primaria. 8, lóbulo simple. 9, fisura póstero-semilunar o postsemilunar. 10, lobulillo semilunar superior. 11, fisura horizontal. 12, lobulillo semilunar inferior. Superior e inferior. ¿Ok? Esto es anatomía básica del cerebelo visto desde arriba. Visto desde arriba. ¿Ok? Vista superior. Bien, vista superior, elementos vasculares. La más importante, y ahí está marcada, ¿sí? Es, que en este caso no es la 13, es la cerebelosa superior. La cerebelosa superior. Bien, ¿qué veo aquí? Esto es vista anterior, lo estoy mirando de adelante. Antes lo miré de arriba y de atrás, ahora lo miro desde adelante. Configuración externa, identifico estructuras. 1, el puente. Toda esta zona, mira, te lo voy a marcar,
vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí. Todo esto es el puente de Baroglio, la vieja protuberancia anular, de cuando yo me recibí en el siglo pasado. Toda esta estructura, fíjate, es la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Ves? Toda esta estructura es la médula oblonga o bulbo raquídeo, con dos pirámides, derecha e izquierda. Y por fuera, ¿sí?, el cerebelo, izquierda y derecha. ¿Ves? El cerebelo como cambia, incluso cambia la estructura anatómica macroscópica. ¿Se entiende? Esas rayitas que tiene, esas fisuras que tiene, bueno, digo, eso es inconfundible. Esto es un... Entonces, 1, puente de Baroglio. Ahí lo marqué. 2, lóbulo cerebeloso. 3, la zona del flóculo. Acá la ves. La zona del flóculo. 4, lóbulo cerebeloso posterior. Y 5, pirámide de la médula oblonga o oblongada. ¿Sí? Pirámide derecha, izquierda. ¿Qué se ve aquí? Se ve el tronco basilar y la vertebral derecha, izquierda. Bien. Lo mismo. 1, arteria basilar, es el mismo corte. 2, arteria cerebelosa. 3, arteria vertebral, derecha-izquierda. Y no mucho más. Y ahora los nombro al pasar, para tener una idea. Nervios craneales, todo pintado en amarillo. ¿Sí? Todo pintado en amarillo, vamos del 1 al 7. Nervios craneales. 1, nervio trigémino o quinto par. Ahí lo tenés. Fíjate que la zona de unión entre el bulbo y el puente de Baroglio es una zona altamente importante en relación al origen real y al origen aparente. Lo de aparente es no simulado, sino porque es donde aparece. Lo de aparente, el adjetivo aparente, tiene relación, porque lo van a leer en el texto, en donde aparece para iniciar su trayecto periférico. ¿Sí? Bien, origen real, origen aparente, trayecto periférico. Pregunta clásica de cualquier par craneano. Y después, mediante ese trayecto periférico, ¿a qué estructura va a ir a inervar? Inervar. Los nervios inervan, los elementos vasculares irrigan. Los nervios inervan, los elementos vasculares irrigan. Bien. 2. Nervio oculomotor o sexto par. 3, nervio facial o séptimo par. 4, nervio vestíbulo coclear, octavo par. 5, nervio glosofaringio o noveno par. 6, nervio vago o décimo par. Y 7, nervio hipogloso o par número 12. Entonces, fíjense, esta zona de unión entre el puente de Baroglio y la médula oblonga, a nivel del surco pontino vulvar, entre el puente y la médula, los elementos que salen, y lateralmente de las pirámides vulvares. Bien, me quedan Profe, 9 minutos. profe, Sí, ¿quiere que terminemos acá y arrancamos el próximo ya con los con pares pares. craneales? Quería mostrar dos figuras de tomografía para que puedan viajar y entiendan por qué damos esto, no porque seamos así unos malvados. Quiero Es muy mostrarlo 2 malvado. minutos. Quiero mostrarlo para que vean, pero quiero encontrar el corte para que lo puedan ver, tanto de tomografía como de resonancia. ¿Está bien? Ahí está. Esperen que lo voy a achicar. Lo voy a achicar. Resonancia magnética a corte sagital. Para que vean que no miento. ¿Qué hace el diagnóstico por imagen?
nos devuelve con detalle, con extremo detalle, la resonancia magnética por imágenes, la estructura anatómica. Y obviamente, ustedes no tienen por qué saberlo, nos muestra si hay algún evento patológico, si hay un sangrado, si hay una isquemia, si hay un traumatismo. Imagínense que el señor se cayó de la moto, iba sin casco, como hace el 35% de los jóvenes, según la última estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se hubiera fracturado el occipital. Acá habría una traza completa de una fractura de cráneo a nivel occipital. ¿Y qué veo acá? Esto es anterior, esto es superior, esto es posterior y esto es inferior. Veo los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, el septum pelúcido, el mesencéfalo, el puente de Barolio, la médula oblonga, ya el corte, acá ya pasó, ¿sí? Este es el límite, esto ya es médula espinal. ¿Y esto qué es? El cerebelo. ¿Ok? Y acá que veo, la masa ósea. Esto es occipital, parietal y frontal. Y ahí te la describe clarito qué se ve en cada cosa. Para que vean que el diagnóstico por imágenes no es magia. El diagnóstico por imágenes toma la imagen que tiene en ese momento. ¿Sí? Tiene en ese momento. Y quería mostrar el corte sagital. Acá se ve mejor. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Los que estudiamos kinesiología, ¿no tendríamos que saber el tema del diagnóstico por imágenes para poder describir y entenderlas? ¿O Sí, en solamente por definición? realidad, no, en realidad, digamos, después van a tener seguramente en el desarrollo de la carrera esta cuestión de interpretar el diagnóstico por imágenes a nivel, digamos, cerebral y cardiorrespiratorio, que es lo básico, y tiene que ver con las orientaciones que tiene su carrera. Esto llevaría una asignatura en paralelo. Esto llevaría una asignatura en paralelo. Yo lo muestro para ejemplificar y porque estoy seguro que los que están conectados y los que vean el video o vean otros videos, alguno en su casa debe tener una tomografía o una resonancia, por X motivo, bien indicada o mal indicada, pero por X motivo debe tenerla en su casa, o de algún familiar. Y ahí se describe primero la anatomía y después la intervención de esa anatomía. Imagínense que usted tuviera, no usted, pero digo, el paciente tuviera una hemorragia intracraneana, acá vería una mancha blanca de un sangrado cerebral. Claro, primero va a describir la anatomía, después la va a ubicar, ¿sí? Y la ubicar acá es en el lóbulo frontal. Bien, o tuviera, como le decía, un trauma de cráneo con sangrado, ¿sí? Entonces usted vería acá roto, vería una línea entre el parietal y el occipital, vería derramada sangre, ¿sí? Una hemorragia extradural o subdural, por afuera de las meninges o por arriba de las meninges. Bueno, toda esa descripción que en el léxico, el diagnóstico por imágenes, toma como base que la anatomía. Si es extradural, es por afuera de las meninges. Si es subdural, es entre la primera meninge, la más externa, la dura madre y la aracnoide. ¿Sí? Pero para eso usted tiene que saber, básicamente, tener nociones de anatomía. Y si no, tendrá que refrescarlas para volver a leer ese informe. Bueno, pero la idea de mostrar las imágenes era, y termino con esto, yo en las clases presenciales siempre mostraba esto y algunos se sorprendían. Y yo le digo, mire, si a usted le piden en una resonancia, una tomografía de encéfalo, ¿usted qué piensa que va a encontrar? Tiene que encontrar el encéfalo, el tronco encefálico, el cerebelo, y si a usted le hacen, como acá, un angioresonancia, esto es lo que decía el compañero, el polígono arterial. Usted puede describir acá algún evento patológico. En este caso no hay eventos patológicos. Esta es una angioresonancia normal del polígono arterial. Normal. Si hubiera algún evento, seguramente usted vería algún corte o algún derrame, o si hubiera un aneurisma, hubiera un aumento de tamaño, por ejemplo, en la basilar. Sería el doble. El señor tiene un aneurisma. O si estuviera roto, esto estaría inundado
Entonces, ¿usted para qué necesita esto el neurocirujano? Para identificar el acceso para evacuar esta región o la región afectada, ¿no? Pero para eso usted tiene que saber el polígono arterial. Bueno, me descomprimo y digo, nos queda Evelyn, dos clases. Nos queda la del sábado a las 8 de la noche, con pares craneales y Sistema sistema autónomo. nervioso autónomo, correcto. Y la última del miércoles, que es cerebelo, sistema vestibular y algo de, no en detalle, porque después lo van a volver a ver en neurología. Somatosensorial y motor. Claro, somatosensorial y motor y síndrome cerebeloso. ¿Bien? Bueno, espero que haya sido de provecho y nos vemos el sábado a las 8 y el miércoles a las 8. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El Zoom del sábado es a las 6 o a las 8? No, lo cambiamos, es a las 8. Ah, Ahora vamos a perfecto. comunicarlo oficialmente. El otro día lo cambiamos. Sí, El otro día lo a las cambiamos, 6. pero hicimos algunos líos, entonces volvemos al horario original. A las 6, la 1, a las 8, la 2. ¿Ok? Sí. Ahora lo vamos a comunicar para que lo tengan en el campus. Volvemos todo para atrás Perfecto. para respetar los horarios. Obviamente que Muchas gracias. recuerden que estos teóricos no son obligatorios. Nosotros los preparamos, después los colgamos al canal, los cargamos al campus. Y estos teóricos, el de Burke o el de cualquiera, se aprovechan mucho más si usted abrió el libro y leyó detenidamente la temática. Detenidamente la temática. Lo va a ayudar mucho más y entonces usted va a poder ir siguiendo mi clase o cualquier otra clase o cualquier otro video y entonces va a poder identificar en paralelo las estructuras. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Evelyn, gracias, como siempre. Gracias, profe. Gracias. Un Gracias a abrazo. todos igual. Hasta luego. Gracias. Gracias.